¿Es Logan una de las películas de Marvel con mayor capacidad de desmoralizarte? Lo es, o lo era, hasta que salió Deadpool y Lobezno y nos trajo de vuelta a Hugh Jackman como Lobezno. Pero en su momento, y al verla como película suelta, ¿es una película que te destroza como fan de los X-Men, como fan de Lobezno, o Wolverine, como fan de Marvel? Y una pregunta aún más crucial, ¿es de las mejores películas de Marvel que jamás se ha hecho? Pues en esta reseña, en este ciclo apoteósico de Marvel, que nos está llevando a Avengers Doomsday y a otras películas más futuras, vamos a comentar Logan, un capítulo único dentro de la historia de este personaje. Logan es una película del año 2017 dirigida por James Mangold, un director que desde entonces a mi gusto no ha conseguido hacer una película tan rotunda, que nos cuenta, pues adaptando un poco el formato de películas crepusculares, la decadencia de Logan. Tiene alguna ínfula a la historia del viejo Logan, pero alguna y poquito más. De hecho es que no debería verse esta historia como una adaptación, hay gente que lo hace y es un poquito error. Y a partir de aquí se nos entrega una película oscura, adulta, muy madura y con algunas de las mejores interpretaciones tanto de Hugh Jackman como de Patrick Stewart como por supuestísimo de Daphne King, que fue su primera película. Obviamente, te lo voy a comentar así en plan rollo bar, ¿de acuerdo? Pero voy a soltar spoilers, te voy a destripar la peli. Es una peli de casi 10 años. Si estás viendo esto más adelante habrán pasado ya 10 años. Es una película que, bueno, no digo qué pasa, pero tú ya sabes muy bien qué pasa. Si no sabes nada y nunca te la has visto, es una película crepuscular muy buena. Si te gusta Hugh Jackman vas a disfrutar mucho su interpretación. Si te gustan en general las películas noir, oscuras, decadentes, pseudo-apocalípticas, esta película te va a molar. Dicho esto, cosas que tiene muy buenas Logan. El tono. Todo es desesperanzador. Hay alguna que otra cosita que te puedes aferrar, pero en general no va a venir los Vengadores a salvar a los héroes, no van a venir los X-Men. Esta historia va a acabar muy agridulce y es un poco la idea. Y eso la película lo maneja a la perfección. Vemos este Logan alcohólico que necesita recurrir al alcohol para mitigar ese dolor que le provoca su esqueleto de adamantium. Las escenas en las que está mirando al espejo, los temblores, las cicatrices que ya no se le curan del todo a Logan. Y en ese sentido vemos un personaje muy complejo. Vemos al Lobezno más intimista, el Lobezno con el que puedes pasar más tiempo metido en su cabeza, y al mismo tiempo un Logan que no tiene de claro cuál es su rumbo ni lo que tiene que hacer. Vemos un Patrick Stewart senil en sus últimas. Patrick Stewart bajó su peso para interpretar a este Charles Xavier, este Charles tan en las últimas, y la verdad es que cada escena en la que está tan destrozado te conmueve muchísimo. Vemos a Caliban, que lo poquito que sale se convierte en un personaje verdaderamente entrañable. Y luego vemos a Daphne King, que cual Millie Bobby Brown en Stranger Things otorga una interpretación que está perfectamente a la altura de la de Jackman y Stewart, lo cual es mucho decir para una niña de ese entonces, creo que 11 años, y cada escena con Laura te interesa. Es verdad que la premisa luego la analizas objetivamente y es muy sencilla, es la típica trama de el lobo solitario y el cachorro, creo que se llama así ese manga, que es un viejo samurái acompañado de un personaje joven. Lo hemos visto en The Last of Us, lo hemos visto en El planeta de los simios, la tercera, la de Matt Reeves, ese nombre a veces se me escapa. Lo hemos visto en El Mandaloriano, y en ese sentido la película no es que sea original, luego es una road movie, pero hay que decir que todas las escenas, prácticamente todas, están muy bien ejecutadas. La primera lucha contra los mexicanos que le desmontan el coche, la escapatoria de la base con la limusina, la escena del casino. Por cierto, si lo sabías, ahí va a salir el dientes de sable de Louis Rader para redimirse, pero al final no pudo ser por temas de agenda. La escena de la matanza en la granja, el clímax es muy emocionante. ¿Por qué? Porque como digo, Michael, de escritura, tienes un personaje muy frágil que tiene que recurrir a esa droga para poder luchar con sus últimos recursos, sus últimas fuerzas, contra unos enemigos que, aunque a lo mejor no son lo mejor de la peli, están claramente superándolo. Y en ese sentido es muy emocionante y te quedas clavado al asiento. O sea, además, toda la película te va adelantando que posiblemente, y al final es así, vamos a ver el final de este héroe que en este momento lleva 17 años inactivo. Ahora imagínate tú si vuelven a matar a Hugh Jackman en otra película de Marvel, ya son 20 y tantos años. En cualquier caso, cuando llegas al clímax es muy catártico, porque la película ha sido oscura, ha sido triste, ha sido decadente, pero han dejado un pequeño espacio a la esperanza. Resulta que la empresa esta Transilien ha creado mutantes propios y sigue habiendo mutantes, aunque el resto de los mutantes hayan sido diezmados. Gracias al sacrificio de Caliban, Charles y Lobezno, sí que han conseguido salvar este grupo de niños, y al final, quizás, aunque en un mundo más decadente y más hostil hacia los mutantes, veamos a una futura generación de mutantes. Luego, otra cosa muy buena que lo comentamos en el podcast, que subiremos en unos días, es una película que no hace falta tener un doctorado para vértela. ¿Sabes quiénes son los X-Men? ¿Sabes quién es Logan? ¿Sabes quién es el Profesor X?
¿Sabes lo que son los mutantes? Ya está, tienes todo lo que necesitas para ver la película. Y es que además te deja un pequeño cabo abierto por si hubiese habido más secuelas, que era el plan que tenía Fox en esa época, seguir con la historia de X-23. Laura, a nivel de guión, es impecable. Quizás hay alguna conveniencia con respecto a cómo funcionan las pastillas estas que se toma Charles. A veces se supone que le dejan gaga y otras veces se las toma claramente y no le afectan. Es verdad que a lo mejor Caliban solo existe en la película para garantizar que los villanos encuentren a los héroes. Es verdad que los villanos no son, que decir, villanos muy elaborados, son mercenarios, sí, mercenarios cibernéticos, los Rivers, y poquito más. Pienso que el personaje este del Dr. Rice, interpretado por Richard Grant, debería haber sido el personaje de los cómics, muy relacionado con Lobezno, con la creación del proyecto Arma X. También tiene un implante cibernético, porque Lobezno le corta la mano. Creo que ahí tenía una oportunidad perdida de meter un personaje un poco más complejo, con un poquito más de ambición, que habría convertido la película en un super 10. Ojo, que la película es súper mega sobresaliente. No es una POM, como yo digo, puta obra maestra es la calificación que le pongo a las obras perfectas, porque noto que luego no ha hecho tanta escuela como podría, y luego además bebe demasiado del género crepuscular, para mi gusto. Sin embargo, en todos los aspectos es estupenda. La dirección, James Mangold aquí es donde está mejor. En acción, en escenas íntimas, como he dicho antes, en escenas de conversación. La escena del funeral de Charles es muy bonita, cuando Logan se viene abajo. En muchas escenas, la revelación de X-24 asesinando a Charles está muy logrado en todos esos momentos. Como he dicho, el final, el cierre. Lo dicho, no he vuelto a ver a James Mangold tan capaz en otras películas. Y todo eso está brutal. La música de Marco Beltrami, que ya puso la música en Lobezno Inmortal, la de los Fanforsty, que está horrible, que también tengo reseña de esa película. Ese tema tan contenido, con esa batería tan apagada, encaja perfectamente en la película. Y la verdad es que luego, pese a que es larga, te la puedes ver una tarde con amigos, con una pareja, con algún amigo o familiar que sea fan de los cómics, y la disfrutas. Y es que de hecho termina y te apetece volver a verla, y te quedas con ganas de que Marvel, sin renunciar a la luz, al color, a cosas que a mí me encantan, me gusta el tono superheroico, me gusta el tono que puede tener Superman de James Gunn o los Cuatro Fantásticos de Marvel UCM, sí que me quedo con ganas de ver más películas de este rollo. De saber si con la clasificación R que tiene Deadpool en Disney se animan a hacer algo así con algún otro personaje cuando ya estén más mayores los actores, a ver si Doomsday o Secret Wars adquieren este tono, y a ver si seguimos viendo películas de Marvel en esta línea. Otro punto flojito sí que diría que es el hecho de X-24. El concepto de solo Logan puede acabar con Logan está muy bien, pero creo que habría sido interesante que hubiese tenido una personalidad, que hubiese sido algo más que un muñeco sin mente y sin alma, para quizás incluso hacerle más peligroso, que tuviese inteligencia, mente estratégica. La idea de un clon de Lobezno nunca me ha convencido del todo. Insisto, podría haber hecho un villano más rollo el profesor de los cómics, o incluso haber introducido a Rojo Omega o algún villano, o haberle dado personalidad a este Lobezno y ver un Lobezno malvado, un Lobezno animal, un Lobezno convertido en un ser con motivaciones que odia a los mutantes o cualquier otra cosa. Pero lo del clon, bueno, no es malo, pero creo que se podría haber pensado en otra cosa. Por cierto, me había olvidado de añadir esto al vídeo principal, pero hay que darle crédito de forma póstuma a Javier Franquelo, el actor de voz castellano de Patrick Stewart, que le puso la voz en Disney Un Futuro Pasado, también se la puso en Lobezno Inmortal, con ese cameo que tenía, en X-Men Orígenes Lobezno, ha sido el profesor Utonium en Futurama, y la verdad es que este actor nos dejó el año pasado, en 2025, y quiero que en los siguientes vídeos de los que hable de alguna película de X-Men y él haya puesto la voz, también le puso la voz en Doctor Extraño, el multiverso de la locura, pues darle reconocimiento. Aquí invito un fragmentito de él como Charles Xavier. Y bueno, si tú eres de Latinoamérica, déjame en comentarios quién le puso la voz para también dar crédito a ese actor de voz. Pero ya que estamos, le damos ese merecidísimo tributo. Donde quiera que estés, Javier Franquelo, descansa en paz. Amigos, tengo buenas noticias para vosotros. La verdad es que con esto me quedo muy a gusto hablando de Logan. Sí que decir que cuando vi la película fue muy duro para mí. De hecho, durante años la odié un poquito porque me dolía mucho que eso fuese la despedida de Logan. Pero bueno, ya llegó Deadpool y Lobezno para contentarme. Es verdad que, a ver, la existencia de Deadpool y Lobezno puede chafar un poco esta peli. La verdad es que sí, es el motivo por el que Hugh Jackman estuvo tantos años sin querer volver a repetir el rol. Ahí Ryan Reynolds se logró convencer. Pero bueno, nos podemos agarrar al argumento de que el Logan que hay en Deadpool y Lobezno es otro Logan. Pero bueno, en cualquier caso, Logan sigue siendo un ejemplo a seguir para el cine de superhéroes, sigue siendo un ejemplo a seguir para el cine en general, y es una película muy sobresaliente y de las mejorcitas que hemos visto en este ciclo Marvel. Querido viajero, ¿qué piensas de esta película? ¿Te gusta aún más que a mí? ¿Le encuentras más fallitos? ¿Te decepciona que no se parezca al cómic del viejo Logan? No te preocupes, ya adaptarán eso en la UCM algún día. Y si la reseña te ha molado y si quieres escucharte el podcast que sacaremos unos días, este canal es para ti. Bueno, de hecho el podcast ya ha salido, pues lo tendrás en las pantallas finales del vídeo. Dale a me gusta, suscríbete, compártelo. Y he hablado mucho de escritura en este vídeo, y que sepas que tengo un canal de escritura. Si quieres ser tú
el que escriba su propio guión, su propio cómic, su propio libro, pásate por ahí porque te doy consejos diarios de escritura creativa. Si quieres aprender a dibujar cómics, por ejemplo, o dibujar en general, tienes mi canal de dibujo. Están también igual, al final del vídeo te van a salir. Puedes apoyarme como mecenas en Patreon, teniendo capacidad de elegir sobre qué proyectos priorizar. Y si quieres descubrir mi propia obra literaria, si te gusta Marvel, los cómics y demás, muy posiblemente te guste el primer capítulo de Guía de Mundo, donde te cuento el trasfondo de mi propio mundo de ficción. Y esto es todo. Insisto que cuando la vi en el cine me quedé muy devastado, porque es una película con emoción, con alma. Y si tú piensas igual, mi querido viajero, espero que lo comentemos en la caja de comentarios. Ya por encima de todo, si te encuentras con una niña que es tu hija, tu clon, ampárala, cuídala, ten una muerte heroica. Hasta ese entonces, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.